Cuando volví en mí, me encontré en una semioscuridad, tendido sobre unas mantas. Mi tío velaba, espiando sobre mi rostro un resto de mi vida. A mi primer suspiro, me estrechó la mano. A mi primera mirada, lanzó un grito de júbilo. ¡Vive! ¡Vive! Exclamó. Sí, respondí con voz débil. Hijo mío, dijo abrazándome, te has salvado. Me conmovió vivamente el acento con el que pronunció estas palabras, y aún me impresionaron más los asiduos cuidados que tuvo de prodigarme. Era preciso llegar a tales traces para provocar en el profesor semejantes expansiones de afecto. En aquel momento llegó Hans, y al ver mi mano entre las de mi tío, me atreveré a afirmar que sus ojos delataron una viva satisfacción interior. Good dad, dijo. Buenos días, Hans. Buenos días, murmuré. Y ahora, tío, dígame usted dónde nos encontramos en este momento. Mañana, Axel, mañana. Hoy estás demasiado débil aún. Te he llenado la cabeza de compresas y no conviene que se corran. Duerme pues, hijo mío. Mañana lo sabrás todo. Pero dígame usted por lo menos qué diga y qué hora tenemos. Son las 11 de la noche del domingo 9 de agosto y no te permito que me interrogues de nuevo hasta el día 10 de este mes. La verdad es que estaba muy débil, mis ojos se cerraban involuntariamente. Necesitaba una noche de reposo, y convencido de ello, me adormecí pensando en mi aislamiento. Había durado nada menos que 4 días. A la mañana siguiente, cuando desperté, pasé la mirada alrededor de mi lecho, formando todas las mantas que disponía. Se hallaba instalado en una gruta preciosa, ornamentada de magníficas estalagmitas, y cuyo suelo se hallaba recubierto de finísima arena. Reinaba en ella una semioscuridad, a pesar de no haber ninguna lámpara ni antorcha encendida. Penetraban, sin embargo, en la gruta, por una estrecha abertura, ciertos inexplicables fulgores procedentes del exterior. Oía además un murmullo indefinido y vago, semejante al que producen las olas al reventar en la playa, y a veces parecía también algo así como el silbido del viento. Me preguntaba a mí mismo si estaría bien despierto, si no soñara aún, si mi cerebro percibía sonidos puramente imaginarios, el efecto de los golpes recibidos en la caída. Sin embargo, ni mis ojos ni mis oídos podían engañarse hasta tal extremo. Es un rayo de luz, pensé, que penetra por esta senda de la roca. Tampoco cabe duda que esos ruidos que escucho sean efectivamente ruidos de las olas y los silbidos del viento. Se engañan mis sentidos, pues que hemos regresado a la superficie de la tierra. ¿Ha renunciado mi tío a su expedición o la ha terminado felizmente? Me devanaba en los sesos pensando en todo eso. Muy buenos días, Axel, me dijo alegremente. Apostaría a cualquier cosa que te sientes bien. Perfectamente, contesté, incorporándome sobre mi duro lecho. Así que tenía que ocurrir porque has dormido mucho y un sueño muy tranquilo. Hans y yo hemos velado alternativamente y hemos visto progresar tu curación de un modo bien sensible. Así es, efectivamente me siento ya repuesto del todo. Y la prueba de ello es que me haré saber los honores del almuerzo que tenga a usted bien servirme. Almorzarás, hijo mío, puesto que no tienes fiebre. Hans ha frotado tus heridas, con lo que no sé qué maravilloso ungüento cuyo secreto poseen los irlandeses, y se han cicatrizado con unas
rapidez prodigiosa. Nuestro guía no tiene precio. Mientras alababa, me iba presentando alimentos que yo devoraba, y entre tanto no cesaba de hacerme preguntas, a las que respondía con suma amabilidad. Supe entonces que mi providencial caída, que había conducido a la extremidad de una galería casi perpendicular, y como había llegado en medio de una torrente de piedras, a menor de cuales hubiera bastado para aplastarme, había de deducir una parte del macizo que había deslizado conmigo. De este espantoso vehículo me transportó de esta suerte hacia los mismos brazos de mi tío, en los cuales casi caí ensangrentado y sin sentido. En verdad es asombroso que no te hayas matado 1000 veces, me dijo el profesor. Pero por amor de Dios, no nos separemos más, pues nos expondríamos a no volvernos a ver nunca. Que no separemos más, pero no había terminado el viaje y ya hacerme esta pregunta, abrí desmesuradamente los ojos, en los cuales el relato del espanto, y observado por mi tío me preguntó: ¿qué tienes, Axel? Tengo que hacerle a usted una pregunta. Diga a usted que estoy sano y salvo. Sin duda de ningún género. Tengo todos mis miembros intactos, ciertamente, y la cabeza, aunque con algunas contusiones, tiene sobre los hombros el más perfecto estado. Pues bien, tengo miedo de que mi cerebro no funcione como es debido. ¿Por qué? ¿No hemos vuelto a la superficie del globo? No, ciertamente. Entonces necesariamente estoy loco, porque veo la luz del día y oigo el ruido del viento que sopla y del mar que revienta en la playa. Sí, solo se trata de eso. ¿Me lo explica usted? ¿Cómo he de explicarte yo lo inexplicable? Pero ya lo verás con tus ojos y comprenderás entonces que la ciencia genealógica no ha pronunciado aún su última palabra. Salgamos pues, exclamé, levantando bruscamente. No, Axel, no. El aire libre podría perjudicarte. El aire libre. Sí, hace demasiado viento y no quiero que te expongas de ese modo. Pero si le aseguro a usted que me encuentro perfectamente, un poco de paciencia, hijo mío. Una recaída podría retrasarnos mucho y no es cosa de perder tiempo, porque la travesía puede ser larga. ¿La travesía? Sí, descansa aún todo el día de hoy y nos embarcaremos mañana. ¿Embarcarnos? Esa es la última palabra que me hizo dar un gran salto. ¿Cómo embarcarnos? ¿Teníamos por ventura algún río o algún lago o algún mar a nuestra disposición? ¿Había un buque anclado en algún puerto interior? Mi, mi curiosidad se excitó de una manera asombrosa. En vano trató mi tío de repente en el techo. Mi curiosidad se excitó de una manera asombrosa. En vano trató mi tío de retenerme en el lecho, cuando se convenció de que mi impaciencia me sería más perjudicial que la satisfacción de mis deseos. Se decidió a ceder. Me vestí rápidamente y para mayor precaución me envolví en una manta y salí de la gruta enseguida. Al principio no vi nada. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad, se cerraron bruscamente. Al recibir la luz, cuando pude abrirlos de nuevo, me quedé más estupefactado que maravillado. El mar, exclamé. Sí, respondió mi tío, el mar de Lidenbrock, y me vanaglorió al pensar que ningún navegante me disputará el honor de haberlo descubierto, ni el derecho de darle mi nombre. Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa,
ofrecía las últimas ondulaciones de las olas que reventaban en ella. Una arena fina, dorada, sembrada en estos pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se rompían contra ella con ese murmuro sonoro peculiar de los grandes espacios cerrados, produciendo una espuma liviana arrastrada por un viento moderado. Me salpicaba la cara. Sobre aquella playa ligeramente inclinada a 100 aproximadamente de la orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de enormes rocas que, ensanchándose, se elevaban a una altura tremenda. Algunos de estos peñascos cortando la playa con sus agudas aristas, formando cabos y promontorios de las olas carcomían. Más lejos se perfilaba con gran claridad su enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte. Era un verdadero océano, con el caprichoso contorno de sus playas terrestres, pero desierto y de un aspecto espantosamente salvaje. Mis miradas podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los menores detalles. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos, ni la claridad baja y la pálida del astro de la noche, que es sólo una reflexión sin calor. El poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura, su brillo superior, en realidad, al de la luna, acusaban envidiosamente un origen puramente eléctrico, una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna capaz de algebrar su interior océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma, y que por efecto las condensaciones deberían convertirse en determinados días unas lluvias torrenciales. Creía yo que abajo una presión atmosférica tan grande era imposible que la evaporación del agua sucediera, pero en virtud de alguna ley física que ignoraba, gruesas nubes cruzaban el aire. No obstante de esto, el tiempo estaba bueno. Las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas. Se dibujaban vivas sombras de las bóvedas inferiores, y a menudo entre las masas separadas se deslizaba hasta nosotros un rayo de luz de notable intensidad, pero nada de aquello provenía del sol, puesto que su luz era fría. El efecto era triste y soberanamente melancólico. En vez de un cielo tachonado de estrellas, adivinaba por encima de aquellos nubarrones una bóveda de granito que me oprimía con su peso, y todo aquel espacio, por muy grande que fuera, no hubiera bastado para una evolución de menos ambicioso de todos los satélites. Entonces recordé aquella teoría del capitán inglés que comparaba la Tierra con una vasta esfera hueca, en el interior del cual el aire se mantenía luminoso por el efecto de su presión, mientras dos astros, Plutón y Proserpina, describían en ella sus misteriosas órbitas. ¿Habría dicho la verdad? Estábamos realmente aprisionados, con una enorme excavación cuya anchura no podía saberse exactamente, toda vez que la playa se dilataba hasta perderse de vista, ni su longitud tampoco, pues la vista no tardaba en quedar detenida por la línea de algo indecisa del horizonte.
por lo que respecto a su altura debía ser varias lenguas. Donde se apoyaba esta bóveda sobre sus contrafuertes de granito, la vista no alcanzaba a verlo, pero había algunas nubes suspendidas en la atmósfera cuya elevación podría ser estimada en 2000 toseas, altitud superior a la de los vapores terrestres, y debida sin duda a la considerable densidad del aire. La palabra caverna evidentemente no expresa bien mi pensamiento para describir ese inmenso espacio, pero los vocablos del lenguaje humano no son suficientes para los que se aventuran los abismos del globo. No tenía por otra parte noticia de ningún hecho geológico que pudiera explicar la existencia de semejante excavación. Habría podido conducirla al enfriamiento de la masa terrestre. Conocía perfectamente por los relatos de los viajeros ciertas cavernas célebres, pero ninguna de ellas semejantes divisiones. Si bien es cierto que la Gruta Guachara en Colombia, visitada por el señor Hutchinson, no había revelado el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en una longitud de 2500 pies, no es verosímil que se extiende mucho más allá. La inmensa caverna de Mammoth en Kentucky ofrece proporciones gigantescas, toda vez que su bóveda se elevaba a 500 pies sobre un largo insondable, y que algunos viajeros la recogieron en una extensión de más de 10.000 lenguas, sin contarle el fin. Pero, ¿qué eran esas cavidades comparadas con las que entonces admiraban mis ojos? Con su cielo de vapores, sus irradiaciones eléctricas y su vasto mar encerado entre sus flancos, mi imaginación se sentía anonadada ante aquella inmensidad. Lo imprevisto de aquel espectáculo había devuelto mi rostro su color saludable. Me encontraba en vías de combatir mi enfermedad por medio del terror, de lograr mi curación por medio de esta nueva terapéutica. Por otra parte, mi viveza de aquel aire tan denso me reanimaba, suministrando más oxígeno a mis pulmones, que comprenderá tan fácil que, después de un encarcelamiento de 47 días en una estrecha galería, era un goce infinito aspirar a aquella brisa cargada de húmedas emanaciones salinas. No tuve pues motivo para arrepentirme de haber abandonado la oscuridad de mi gruta. Mi tío, acostumbrado ya que aquellas maravillas no daban muestras de asombro. ¿Sientes fuerzas para pasear un poco?, me preguntó. Sí, por cierto, le respondí. Y nada me será tan agradable. Pues bien, cógete a mi brazo y sigamos las sinuosidades de la orilla. Acepté inmediatamente y empezamos a costear aquel nuevo océano. A la izquierda, los abruptos peñascos, amontonados sobre otros, formaban una aglomeración titánica de prodigioso efecto. Por sus flancos que deslizaban innumerables cascadas, algunos ligeros vapores que saltaban de unas rocas en otras, marchaban en lugar de los manantiales calientes, y arroyos corrían silenciosos hacia el depósito común, buscando en los declives de la ocasión de murmurar más agradablemente. Entre estos arroyos reconocía a nuestro fiel compañero de viaje, Hans Bach, que iba a perderse tranquilamente en el mar, como si desde el principio del mundo no hubiese hecho otra cosa.
En adelante nos veremos privados de su amable compañía, le dije lanzando un suspiro. Va, respondió el profesor. ¿Qué más da un arroyo que otro? La respuesta me pareció poco ingrata. Pero en aquel momento solicitó mi atención un inesperado espectáculo. Unos 500 pasos. A la vuelta de un salto promontorio se presentó ante nuestros ojos una elevada selva, frondosa y espesa, formada por los árboles de medianas dimensiones, que afectaban la forma de perfectos quitasoles de bordes limpios y geométricos. Las corrientes atmosféricas no parecían ejercer efecto en algunos sobre su follaje, y en medio de las ráfagas de aire permanecían inmóviles como un bosque de cedros petrificados. Aceleramos el paso. No acertaba a dar nombre a aquellas singulares especies. Por ventura, no formaban parte de las 200.000 especies vegetales conocidas hasta entonces, y sería preciso asignarles un lugar especial entre la flora de las vegetaciones lacustres, ¿no? Cuando nos cobijamos debajo de su sombra, mi sorpresa se trocó de admiración. En efecto, me hallaba en la presencia de especies conocidas en la superficie de la Tierra, pero vaciadas en un molde de dimensiones enormes. Mi tío les aplicó enseguida su verdadero nombre. Esto no es otra cosa, me dijo, que es un bosque notabilísimo de hongos. Y no me se engañaba. En efecto, imagínese cuál sería el monstruoso desarrollo adquirido por aquellas plantas tan ávidas de calor y humedad. No sabía que el Lycopodon giganteum alcanzaba, según Bulliard, 8 o 9 pies de circunferencia, pero aquellos eran hongos blancos, de 30 a 40 pies de altura, con una copa de este mismo diámetro. Había millares de ellos, y no pudiendo ver la luz atravesar su espesa contextura, reinaba la oscuridad más completa debajo de sus cúpulas yuxtapuestas, cual los redondos techos de una ciudad africana. Quise, no obstante, penetrar más hacia adentro. Un frío mortal descendía de aquellas cavernosas bóvedas. Erramos por espacio de media hora entre aquellas húmedas tinieblas, y experimenté una sensación de verdadero placer cuando regresé de nuevo a las orillas del mar. Pero la vegetación de aquella comarca subterránea no era solo de hongos. Más lejos se elevaban grupos de gran número de otros árboles de descolorido follaje. Fácil era reconocerles, pues se trataba de los humildes arbustos de la tierra, dotados de fenomenales dimensiones, licopodios de 100 pies de elevación, sigilarias gigantescas, helechos arborescentes, del tamaño de abetos de las altas latitudes, lepidodendrones de tallo cilíndrico bifurcado, que terminaban en largas hojas y erizados de pelos rudos como las monstruosas plantas grasientas. Maravilloso, magnífico, espléndido, exclamó mi tío.